de Honduras y también ojalá que contextualices esta situación de lo que pasa en esa zona norte de América Central. Bueno, mi nombre es Karen Rodríguez y pertenezco a la colectiva de brujas migrantes y también a la comunidad hondureña. ¿Así? Sí. Sí, parece que sí. Bueno, para explicar un poco la situación actual de mi país, es bueno enfocarnos en varios ámbitos, ¿no? Como son los patrones culturales, la participación política, el acceso a la justicia, la educación, la salud. Y parte de nuestra historia reciente, y que me ha parecido muy importante mencionarlo, es lo que fue el golpe de Estado en 2009, porque de ahí hay un cambio hacia actualmente, ¿no? Ya que con el gobierno anterior, el de Mel Zelaya, pues se avanzó mucho en lo que es la lucha feminista, intentar cambiar leyes, pero a raíz del golpe de Estado en el 2009, golpe de Estado que fue perpetuado por el ala más conservadora del país, todo ha retrocedido hasta los momentos y cada vez va retrocediendo más. Es decir, los avances que se llegaron a efectuar, pues los han tumbado. Entonces todo ha vuelto atrás, a peor incluso, ¿no? Cabe recordar que de esta ala conservadora, pues lo típico, ¿no? Gente ultracatólica del Opus Dei, que se ha hecho con las instituciones. Por tanto, o sea, el país está patas arriba, ¿no? Está en sus peores momentos, o sea, en todos los sentidos, tanto social como económico, con el país más violento. Justo le estaba hablando con Mar hoy, que es el país más violento de Latinoamérica y casi del mundo, ¿no? Que no esté en guerra, o sea, que no esté en guerra, es el país más violento, más que México ya incluso. Claro, pero no se conoce tanto. Claro, porque como es un país pequeño que no importa, está ahí de puente para el narcotráfico. Total. Porque es lo que es Honduras, el puente para el narcotráfico que viene del sur, paran en Honduras, cargan sus avionetas y van para el norte, donde dejan toda la droga. Y eso es para lo único que sirve, para el narcotráfico. Y pues no se le da importancia, no se le menciona. Y bueno, entre los patrones culturales de los que se pueden hablar hay que hacer mención que es bueno hacer mención que la sociedad hondureña es una sociedad súper conservadora y volcada con la religión. Es decir, ahí uno no puede decir libremente por la calle que es ateo porque ya le quedan viendo como este bicho, ¿de dónde ha salido? Y menos decir que uno está a favor del derecho a decidir, porque ya lo ven como un asesino, como si lo peor de la sociedad. Y entonces la verdad es que también hay que ver que el patrón cultural desde muy pequeño se le inculca, ¿no? Ya que la educación en su mayoría es privada y la mayoría de las instituciones privadas pues son religiosas, ya sea católicas, protestantes, evangelistas, y desde muy pequeño se les inculca. Por un solo ejemplo, el uniforme que llevan. A las niñas siempre se les dice que tienen que llevar un uniforme pues abajo de las rodillas, que tienen que vestir de esta forma, hasta se les dicen los pendientes. Yo estuve en un colegio de monjas, que la llevaba una monja. Qué lindo. Pero claramente que hasta nos decían cómo tenían que ser los pendientes que teníamos que llevar. Tenían que ser pequeños y no tenían que ser muy llamativos porque nos ponían un castigo si nos miraban llevando un pendiente pequeño. Y las faldas abajo de la rodilla. Y algunas compañeras que se atrevían a llevarlas por encima, inmediatamente les llamaban la atención y les castigaban, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde muy pequeño ya se les empieza a adoctrinar en lo que tienen que ser como personas y se les empieza a segregar. Y bueno, entonces desde ahí ya se empieza como a crear el patrón de lo que es la sociedad que ellos quieren, ¿no? Y cabe destacar que con el gobierno de Mel, antes del golpe de Estado, se quería imponer lo que es la educación sexual en las escuelas. Se hicieron unos folletos, se empezaron a capacitar profesores y tal, pero cuando llegó el gobierno de facto después del golpe de Estado, lo dejaron ahí, lo tumbaron y lo dejaron como dormido el tema, ¿no? Y aún teniendo los folletos ahí, pues muchas personas del ala conservadora se deshicieron de los folletos y aparcaron el tema. O sea que educación sexual ninguna.
aún sabiendo la problemática que hay en el país de la cantidad de adolescentes que quedan embarazadas. O sea, y es un país donde tienen una ley, un código penal de 1984, que todavía no lo han querido reformar, donde se permite el matrimonio a chicas de 16 años que queden embarazadas siempre y cuando tengan el consentimiento de sus padres, ¿no? Pero en la cuestión de los hombres, la edad aumenta a 18 años, o sea, que hasta en eso, o sea, que a una chica de 16 años se le puede permitir casarse, a un chico no, un chico tiene que tener 18 años, ¿no? Y bueno, también con respecto a la participación política que se tiene en Honduras, es nulísima. Se ha querido llevar a cabo un proyecto de ley para que se aborden porcentajes de mujeres en la política, pero el gobierno que está actualmente no está por la labor, y aunque sí meten mujeres en sus listas, normalmente las meten de últimas, las ponen de últimas para rellenar las listas y que no se les vea como machistas y que las mujeres no cumplen su parte en la política. Muchas veces se les pone de primera, está hablando eso con una compañera que dice, muchas veces se les ponen las diputaciones en la primera lista, de primeras en la lista, y una vez ya ganan esa diputación, a los pocos meses, ellas renuncian a su cargo por cualquier excusa, y el segundo que viene, un hombre, asume su puesto, ¿no? O sea, y solo lo hacen para aparentar de que, bueno, de que sí, que las mujeres están en la política, pero que tal vez es que no les interesa o así, ¿no? Y entonces, con respecto a los feminicidios, es espeluznante la cifra de Honduras, ya que según los últimos datos, cada 16 horas muere o es asesinada una mujer en Honduras. Es asesinada una mujer en Honduras. Es decir, que si sacamos cuentas, son más de 500 y pico mujeres al año, ¿no? En un país tan pequeño de 8 millones de habitantes. Cada 16, entonces es como una cifra escalofriante, ¿no? Que dices, pero entonces este no es país para mujeres. Y lo achacan, el gobierno lo achaca a la violencia generalizada, que hay mucha violencia en el país y que mueren más hombres que mujeres. Sí, pero mueren más hombres que mujeres, entonces no se puede decir que es un problema de Estado, no se puede decir que son feminicidios, ¿no? Es que incluso ellos cambiaron lo de contabilizar las muertes por sexo, lo han quitado eso, para que no se vea como si son feminicidios. Pero la diferencia es que ¿quiénes matan a las mujeres? Los hombres. Se matan entre ellos, vale, sí se matan entre ellos, pero es que también nos matan a nosotras. O sea, no somos nosotras las que vamos por la calle matando a todo Dios, son ellos. Todavía. Hasta que no tengan armas y empecemos nosotros a hacer lo mismo. Pero la verdad es que es una situación muy triste, ya que sí, los grupos, las colectivas feministas que hay, tienen una tarea muy ardua, ya que siempre se les recibe de forma hostil, se les ve como las locas, estas locas que vienen aquí a gritar, estas feminazis, que a favor del aborto, no, el aborto no. Y bueno, hablando con una compañera de Honduras que está muy metida en el activismo feminista, me decía de que ahora mismo uno de sus mayores desafíos es lo que es la reforma de la ley del aborto, porque se va a llevar a cabo en nada, o sea, viene ya mismo, este año. Entonces ellas están presionando porque se cambie, ¿no? Pero que el gobierno no está por la labor, es decir, una ley que viene desde hace años que no la quieren ni tocar, ¿no? Una de las más prohibitivas y conservadoras de la región. Es que en Honduras no se permite abortar, ni siquiera que represente un riesgo a la mujer de muerte, ¿no? Es que no se permite en ninguna de sus formas. Y la cantidad de jóvenes, adolescentes que quedan embarazadas antes de los 16 años es estremecedora. O sea, es una barbaridad de niñas de 14, 15, 16 años que vemos ya con un bebé en las calles, ¿no? Pero como el aborto es prohibido, pues no les queda otra que tenerlo. Cuando la mayoría han sido producto de violaciones, como decían antes. Muchas de las compañeras en sus países, la misma situación, y de personas conocidas, ¿no? O sea, familiares, vecinos, amigos de la familia. Entonces, es muy triste, ¿no? Que nos estemos quedando siempre a la cola de todo. Estamos siempre a la cola. Y cuando estamos al principio es en las cosas malas. No hay nada de que enorgullecerse, ¿no?
Y bueno, mencionando un poco lo de las luchas y de los desafíos, es que, bueno, también quería hacer mención a Berta Cáceres, ¿no? Berta Cáceres, una ambientalista, defensora de los derechos humanos, ¿no? Muy sonada, muy famosa, que ella se atrevió a ir en contra del sistema, que es el sistema patriarcal, racista, neoliberal, capitalista, y que, bueno, fue asesinada el 2 de marzo, como la mayoría saben, ¿no? De este año. Y la verdad es que lo de Berta Cáceres ha sido como también un poco una bomba que ha despertado un poco, ¿no? A la sociedad, ¿no? De decir, es que, claro, necesitaban como una cara visible para poner el foco en ese país y lo que está pasando con respecto a los defensores de los derechos, defensoras y defensores de los derechos humanos. Ya que Honduras es el segundo país de la región que contabiliza más agresiones hacia las defensoras de los derechos humanos, solo por detrás de Brasil. Y el caso de Berta pues hizo que se pusiera un foco en ese país y la gente se preguntara qué está pasando aquí, ¿no? Porque hasta ese momento mucha gente pues no nos ni miraban ni nos escuchaban, estábamos ahí nada más que como puente, como ya lo había dicho antes, ¿no? Entonces el caso de Berta fue muy simbólico para ver, o sea, para demostrar, para visibilizar la lucha de estas mujeres valientes, porque de verdad que para decidir ser una defensora de derechos humanos y ir contra el sistema en Honduras es una profesión de riesgo. Se tienen que tener unos ovarios así de ese tamaño, porque se sabe de que una vez te metes en ello, empiezas con las amenazas, con las agresiones, y que probablemente terminen asesinándote, porque es lo que hay. En este país es lo que hay, ¿no? Y entonces para meterte en ese mundo tienes que ser muy valiente. Y bueno, así como mencionar el caso de Berta Cáceres, también pues el caso como por ejemplo de Gladys Lanza, ¿no? No sé si han escuchado de Gladys Lanza, que también murió el 20 de septiembre. Ella fue una muerte natural, bueno, muerte natural, pero estaba ya muy desgastada, ¿no? Que ella era una defensora de los derechos de las mujeres, y por el simple hecho de acompañar a una chica que estaba denunciando una violencia laboral que había sufrido, ella la acompañó, ella estuvo con ella a denunciar tal, terminaron acusándola a ella de infamias y de injurias, y terminaron judicializándola a ella, a Gladys. Al final le costó pues su salud, la deterioró mucho, y al final pues Gladys se murió también este año, el 20 de septiembre, ¿no? O sea, la forma como ellos, es la forma de atacar a las defensoras, ¿no? Criminalizándolas, amenazándolas, ¿no? Y hasta que al final pues terminan acabando con ellas. Entonces, pues ser defensoras, o sea, lo que implica en Honduras, eres mujer, o sea, ya con eso vas en desventaja, ¿no? Y luego vas en contra del sistema, entonces es como firmar una carta de muerte, ya sea a largo o a medio o a corto plazo. Entonces, lastimosamente, la campaña de Ni Una Menos, que en otros países como Perú y Argentina ha hecho que la sociedad estalle y tal, a Honduras todavía no ha llegado ni ha despertado tanto a la sociedad como en estos países, ¿no? Porque a pesar de que matan tantísimas mujeres, la sociedad todavía no termina como de despertar, está muy dormida. Es una sociedad que le asusta mucho el cambio, le asusta mucho el progreso pero en el sentido social y en el sentido social, no tanto económico. Porque ahí a decir uno que es feminista es como decir la loca, esta que viene aquí y abortista, odia a los hombres y de todo lo que exacto, de todo lo que pueden tacharlo. Entonces allá es muy duro, la lucha es infinitamente dura, ya que no tenemos el respaldo de la mayoría de la sociedad, sino de una minoría, muy minoría, ya que las élites y todo lo que es el gobierno está controlado por el ala, como ya había dicho antes, conservadora, de los ultracatólicos, y que no van a permitir que las cosas cambien en el país, que no van a permitir que las leyes sean, que no van a permitir una ley del aborto, que no van a permitir que la educación sexual en los colegios, o sea que nos queda muchísimo por avanzar, por caminar. Y yo, como decía la compañera, no quiero ser pesimista, pero soy realista.
lo veo muy complicado. O sea, en un futuro próximo llegar a ver un cambio, ¿no? A ver un cambio, sobre todo porque el presidente que tenemos actualmente piensa reelegirse y seguramente se va a reelegir. Entonces, por lo menos a 10 años no veo yo ningún cambio ni ninguna luz al final del camino, si no es que la sociedad decide levantarse, ¿no? Decide levantarse, decir hasta aquí. Y lo que decía la compañera, mencionar un poquito lo que decía la compañera de la gente, si cuando hablan de feminicidio sí dicen, no, ¿cómo pueden matar a las mujeres? Eso no puede ser, salgamos a la calle. Pero cuando se les habla del feminismo, ya decía una, sí, a mí no me gusta que maten a las mujeres, eso no es posible. Yo estoy en contra tanto del machismo como del feminismo. Y entonces ya le digo yo, pero ¿y cómo pones al machismo al lado del feminismo? O sea, es que no tienen nada que ver una cosa con otra. No, pero es que tampoco para ser feminista, yo le digo, ¿y qué es feminismo para ti? Yo digo, ¿qué feminismo? ¿Tú no ves que a los feministas vamos matando hombres? Le digo yo, el feminismo es buscar la igualdad de la mujer. El feminismo es buscar que las mujeres seamos iguales que los hombres en todos los sentidos. Y así, pero entonces, ¿por qué no busca un término que no lleve el femenino, sino un término como igualdad o humanismo? Entonces, o sea, está como que la gente todavía no termina de asociar, ¿no? Que el feminismo es igualdad, no. Siempre nos tachan de, quieren la supremacía, quieren ser más que los hombres, siempre. Es lo que a mí siempre me viene con el discurso ese. Sí, está muy bien que a las mujeres, que no se les maltrate, la violencia de género, que no maten a las mujeres, pero no soy feminista. No, que feminismo eso ya es radical, es lo radical, ¿no? No, yo lo que quiero es igualdad, pero no, o sea, todavía no asocian el feminismo con la igualdad, ¿no? Y esa es una tarea que tenemos que constantemente, siempre estoy yo intentando explicar que no es eso, que mira, que el feminismo está, o sea, constantemente, ¿no? Luchando contra esos estigmas que nos ponen. Porque es lo que escuchan también, es lo que escuchan en la tele, es lo que dice todo el mundo, es cómo nos ponen nuestros mismos gobernantes, ¿no? Entonces, claro, es una tarea ardua de concienciar a las mujeres, de decir que el feminismo no es nada malo, no tienes por qué avergonzarte de decir que eres feminista. O sea, el feminismo, y lo que necesitamos es un mundo feminista, pero para que lleguen a entender el concepto de feminismo queda un arduo camino, porque todavía es como que no les entra en la cabeza, ¿no? Y bueno, más que todo quería enfocarme en eso. ¿Sí? Quería preguntar, en Honduras, ¿las clínicas clandestinas donde se haga? Sí, hay clínicas clandestinas. Sí. Sí. Incluso, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, una compañera de mi hermano, que era vecina mía, murió porque le practicaron un aborto. Era una que tendría 18 o 20 años, acababa de ver. Ella ya había tenido un niño, había quedado embarazada, ¿no? Y se le había juzgado muchísimo por haber quedado embarazada como a los 18 años, pero bueno. Luego volvió a quedar embarazada a eso de los 20 años y esta vez será que decidió no tenerlo, que es su legítimo derecho. El problema es que se fue a una clínica clandestina y la chica murió. Y recuerdo cuando nos llegaron con la noticia, todo el mundo se quedó impactado, ¿no? Su madre era fiel devota de la iglesia, que iba, que daba catequesis y tal. Incluso a la madre se la quedaba viendo como mal, ¿no? De decir, tu hija fue y practicó un aborto. Y escuché a mucha gente decir que, bueno, es lo que hay, que ella se sometió a eso, ¿no? Y fue una desgracia. No, en Honduras. No. Hay clínicas clandestinas en todas las clínicas. Antes de empezar un poco el diálogo, porque me gustaría, o sea, que yo soy muy libre en esta cuestión y tal, pero me gustaría escuchar a las otras compañeras para que podamos... no sé si ya terminaste, Karen. Sí, ya había terminado. Pues sí, eso es parte de lo que hay en Centroamérica. Tenemos también a Fiorella, que nos quiere pues hablar un poco también desde su visión la cuestión de Perú y acotar algunas cosas para complementar lo que dice Carolina, porque yo creo que esto es como lo rico también desde aquí. Bueno, mi compañera Carolina antes habló de Ni Una Menos Perú y comentó que bueno, esto surgió a raíz de un vídeo y quería poneros un poco en situación de qué se trataba el vídeo. Bueno, era un vídeo donde veíamos a una chica en un hotel que era arrastrada de los pelos en el hotel por su pareja en ese momento. Entonces se grabaron en esas imágenes y se podían ver cómo este hombre desnudo la arrastra por el hall, por la entrada del hotel, y cómo los empleados del hotel tienen que intervenir para intentar ayudarla. Esta chica además se encierra en una habitación asustada y tiene que sujetar los empleados del hotel a este chico para que
no la persiga, porque él, a pesar de todo, de que ella se encierra, intenta buscarla para seguir golpeándola. Entonces, este caso, lo que ocurre... Sí, además era un familiar, sí, además lo único que recibió este chico fue 1 año de prisión preventiva, creo que le llaman, o prisión, arresto domiciliario. No se encontró que hubiera intento de violación, que ella, lo que comenta esta chica es que ella en la habitación estaba intentando ser violada por su pareja, porque ella no quería tener relaciones sexuales, porque habían tenido una discusión en una fiesta. Y bueno, él violentamente intentó violarla y tuvo que intervenir un empleado del hotel. Y ella sale corriendo de la habitación. Y además, bueno, hubo intento de violación y intento de asesinato, de feminicidio, ¿no? Entonces, los jueces encuentran que no hubo intento de violación porque se alega que ella entró por su propia voluntad al hotel. Entonces, como ella entra por su propia voluntad al hotel, se dice que no puede haber intento de violación. Por otra parte, se dice que tampoco puede haber intento de feminicidio porque este chico en su casa lavaba los platos. Y como lavaba los platos, no se puede demostrar que haya misoginia. Esto es lo que se dice, y por eso este chico, aunque parezca ridículo y parezca digno de una broma, es real. Y este chico se libra y solamente consigue 1 año de arresto domiciliario. Esto genera que se cree este grupo de Facebook. Sí, bueno, además en el momento en que este chico llaman a la policía y este chico vienen a intentar arrestarle, ¿no? Este chico le dice a ella, en unos vídeos, le dice: no me va a pasar nada. Ten por seguro que no me va a pasar nada. A ti no te van a creer y a mí sí. Porque además es un chico que tenía un familiar, una conocida que no sé si era el padre, que tenía relación con la municipalidad. Bueno, el padre era juez, vale. Sí, de Ayacucho. Entonces había ahí relaciones familiares y sabía el chico que no le iba a pasar nada. Y tiene la desvergüenza de decirle: no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, a raíz de eso surge el grupo de Facebook del que hablaba Carolina, que ahora mismo tiene alrededor de 60.000 miembros, donde van contando, sobre todo mujeres, que van contando sus experiencias y qué abusos han sufrido, ¿no? Y los comparten cada día, comparten historias, y lo rico de este grupo es que todas, incluso también algunos chicos, somos capaces de empatizar y de escuchar lo que han sufrido, lo que hemos sufrido todas en algún momento de nuestra vida. Bueno, era todo lo que quería aportar. Gracias. Antes de darle paso a Laura, la compañera, pues, la feminista aquí, de este país también, que yo digo ya que es nuestro, o país en gran sentido, ¿no? Porque una va teniendo cariño donde también tiene lazos, donde una va queriendo a la gente. Y entonces, para enlazar lo que dice Karen con lo que han dicho también las compañeras y situar un poco, América Central durante muchísimos años vive guerras civiles donde se desangran los pueblos, ¿no? Y a partir de finales de los años 80, y pues se empiezan a suscribir los acuerdos de paz. Pero a pesar de esos acuerdos de paz, la violencia no ha disminuido y ha aumentado la violencia contra las mujeres. Entonces ahí es donde una empieza a pensar cómo estas guerras siguen dándose en contextos de paz, ¿no? Y también va de la mano de los procesos de neoliberalismo. Entonces empieza uno a cuestionarse, es que realmente también la violencia contra las mujeres aumenta, y por lo menos yo creo que de nuestros países habla ya del sur, ¿no? de nuestro sur, de la mano de los procesos del capitalismo y de la cuestión de acumulación del capital. Vemos también, creo que es algo que se relaciona a todos los países que hemos venido hablando, cómo hay una religiosidad muy profunda y cómo podríamos trabajar desde esa religiosidad, desde nuevas miradas feministas también, porque eso es uno de los retos que tenemos las mujeres que nos hemos comprometido con la lucha de las mujeres, y es que las mujeres son muy diversas, y no solamente porque estamos, las que hemos crecido en contextos urbanos o rurales urbanos, pero también están las mujeres indígenas, están las mujeres campesinas, están las mujeres de diferentes comunidades
que tienen también que decir, y por supuesto las mujeres de, las lesbianas, las trans, etcétera, ¿no? Entonces también es una cosa que nos pone a pensar. Y en estos contextos del capitalismo, del sistema capitalista, pero donde el patriarcado, es como dije, pero es el patriarcado capitalista, neoliberal, pero también colonial y racista, porque en la base de todo esto yo creo que está la colonialidad y el racismo, ¿ya? Entonces, desde estas cuestiones, desde estos puntos de vista, que hay grandes diferencias con lo que se vive aquí y con el discurso muchas veces y la praxis política de los feminismos aquí en España, que es súper potente, ¿no? Y además es, a pesar de todas las divergencias que hay aquí, que existen aquí, que sentimos y percibimos, hay grandes diferencias con lo que se vive en nuestros países, allá en el sur, y también que es diferente en cómo se vive en el feminismo centroamericano y el feminismo también de América del Sur, porque somos parte de esa gran patria, pero que no tenemos la misma, nos une una historia común, pero dentro de esa historia común hay un momento en que las cuestiones culturales son evidentes, ¿no? Entonces me gustaría tal vez que antes de presentar a Marina, que es del pueblo mapuche, de esa resistencia, me gustaría encuadrar el asunto cómo aquí una feminista española percibe esas diferencias y algunas coincidencias. Entonces, pues, Laura. Un minuto, perdón que interrumpa. Es que es la 1:30 ya, no sé a la que es la hora donde va a empezar lo siguiente. Pues como queráis, si hay gente que tiene prisa o lo que sea, pero la propuesta que hacemos para que esto no cortarlo ahora es que terminen de hablar todas, que empiece lo siguiente y después, como además es la hora de la comida, abrimos un debate o damos la palabra a las demás para intervenir. ¿Cómo lo veis? Si os parece bien. Sí, pero aquí tiene otra cosa. Sí, pero eso se pierde un toque, capaz si vamos. ¿Cómo? Si hacemos como tanto y después volver al debate, es medio como, no sé, opino. Lo digo porque Por el tiempo. Ahora, por el tiempo, no sé si ella otra vez más tarde. Hay la compañera de pasar, Pero comentarlo primero desde las personas que hemos estado intentando. Acabo de entender. Sí. No, de las personas que estamos usando esta mesa hemos tenido un fallo porque hemos empezado muy tarde. Entonces las compañeras que se habían preparado el siguiente taller, que también es un tema muy importante, pues tienen, ¿sabes? Deben tener el espacio para poder trabajar. Entonces, personalmente no me gustaría hacerlas tardar. Pero sí que me parece importante, por lo menos de mi parte, decir que la intención de hacer este debate tiene que ver con que nos pongamos en la práctica, ¿no? Es una invitación entre todas para ponernos en la práctica a trabajar de una manera más coordinada, sobre todo en las miradas internacionales que tenemos aquí sobre la cuestión. Sabemos que existen redes, algunas de ellas nos parecen un poco institucionalizadas, nosotras queremos ¿todo bien? Tranquila, vos seguís. Queremos intentar aportar desde otro lugar y que quienes tengan ganas de mantener este vínculo, pues que no se vayan de aquí sin haberlo logrado de alguna manera. Y vamos a intentar cerrar para que nadie se quede sin intervenir, pero intentando respetar también los tiempos de la hora. Yo voy a ser muy breve. Pero si al final se las terminan después haciendo el debate, yo no terminaría. O sea, yo dejaría un poco que luego retoméis para que no sea a lo mejor tan frío, ¿no? Como queráis. No sé, quiero A mí me parece que es una riqueza y que la gente que estamos aquí podamos participar también en preguntas, en hacer algún comentario. Y me daría muchísima pena no poder preguntarle, por ejemplo, a la de Mapuche, porque a mí me interesa mucho la situación de la gente la gente mapuche, ¿no? Los indígenas. decía yo que no continuéis con la charla y que luego la retomamos y luego ya entramos en el debate por no entrar tan frío. Rafaela es de territorio doméstico. Yo soy de territorio doméstico, estamos las compis aquí, pero bueno,
intentando, si ya hemos hablado del respeto del tiempo, pues claro, eso está aquí, en las luchas está esto, ¿no? Pero que lo intentemos recomponer en otros momentos para que todas podamos, pero que yo creo que es importante que hablamos del debate, porque luego va a ser, como dicen algunas compañeras, algunas hemos venido y bueno, tenemos que ir, pero mira, nos sacrificamos, pero teniendo en cuenta que esto lo vamos a tomar en cuenta para otros momentos, que podamos ir arreglando las cosas y cuidándonos, que es lo más importante. Y no solo eso, sino que las compañeras de territorio traen un contenido que también tiene que ver mucho con lo que estamos trabajando aquí. Entonces, Sí, porque no tiene sentido hay una compañera que nos avisó con mucha antelación, la compañera que necesita irse y que ha estado aquí esperando todo el tiempo también para poder intervenir. Ah, claro, no, yo solamente quería decir, porque he escuchado como que separamos. Yo pertenezco al territorio doméstico y soy de Ecuador. Entonces yo creo que una realidad, la realidad es, me gustaría escuchar a todas las compañeras, pero que no separemos, porque no es territorio, no son las empleadas del hogar, no son las mujeres, somos todas. Entonces si es una situación de ser todas juntas. Sí, terminamos. No, pero terminemos, pero que terminemos de... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, terminemos y escuchemos a las compañeras. Pero ¿cuántos se quedan? Dos. Bueno, igual estaría bien que las a ver, vamos a escuchar a Laura para después escuchar la mirada y la mirada de Marina, que yo creo que es una voz muy interesante y que a veces es desconocida en el contexto pues español y europeo. Yo voy a ser muy breve porque vivís todas aquí, entonces creo que no tengo tanto que aportar. Pero me preguntabas sobre las similitudes. Sí, tal vez cómo podemos caminar juntas hacia esa internacional feminista. Pues yo creo que es más bien nosotras, las feministas españolas, somos las que tenemos que fijarnos en los feminismos de América Latina, que yo creo que son mucho más potentes ahora, y las latinoamericanas son mucho más guerreras que las españolas. Obviamente yo sé que todas vosotras y yo también no somos el tipo de feministas institucionales que se dan en este país, que están súper atrasadas, muy rancias todas y no sé, están obsesionadas con sus partidos y sus propias leyes. Solo hay que ver la ley de violencia de género del Estado español, que en su día fue bastante pionera, pero que lleva ya 16 años, se ha quedado súper arcaica. En ese sentido, América Latina tiene mucho que enseñarnos, con su tipificación del feminicidio en muchos países. En España solo se considera una víctima de violencia de género, como llaman, a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Eso deja fuera a todas las demás. No sé si os acordáis, el año pasado, el verano pasado, este caso horrible que hubo en Cuenca de un tipo, Sergio Morate se llamaba, creo, que asesinó a su exnovia y a la amiga de la exnovia. La exnovia forma parte de las cifras, la amiga no, porque no era pareja ni expareja. Entonces, realmente en ese sentido muchos países de América Latina están mucho más avanzados, porque sí que incluyen en sus cifras, aunque no tienen cifras, pero bueno, se supone que todo tipo de feminicidio está incluido, no solo el íntimo, como se llama, ¿no? Bueno, el caso es que aquí todos los años se asesinan, hijos asesinan a sus madres, vecinos a sus vecinas, amigos a sus amigas, clientes a prostitutas. Hay feminicidios transfóbicos también y esas mujeres no cuentan. En eso es lo único que voy a decir, creo, fijarse en lo que han aportado las teóricas y las feministas latinoamericanas. Y lo último, mencionar, por ejemplo, hablando de esto de la ley de violencia de género, que este año las cifras oficiales a día de hoy de mujeres asesinadas son 40,
mientras que la asociación feminicidio.net, que lleva su propia base de datos a través de noticias, hacen la base de datos, son 93 asesinadas. 94 ya. Con la de Fuenlabrada 94, vale. Una pues, señora que mató ayer su hija. Ah, eso, no, pues eso, porque con la de Fuenlabrada eran 93. Pues eso, 94, 40, la diferencia es enorme. Y lo dejo ahí. Sí, aunque los datos son, pues nos da una mirada, pero yo creo que hay otras cuestiones más puntuales que no son solamente las cifras, que hay que pues manejarlas, pero bueno, ya vemos que eso varía, pero da igual, ¿no? 1, 2, sería lo mismo, es una vida, y una vida de una mujer. Y bueno, para seguir, dejo... Ya, sí, para Marina, sí, eso es lo que estoy introduciendo, entonces vamos a escuchar a Marina. Yo creo que Marina es una voz que también nos da otra mirada, la mirada de los pueblos indígenas, de la resistencia de las mujeres en esos contextos. Ella es pues una lideresa mapuche y creo que es una de las voces más potentes, más interesantes, porque es una nueva mirada. A ver, Marina. Hola, la verdad es que quedé así como un poco anonadada, que digamos, con escuchar tanta crueldad, tantas cosas crueles que han sucedido en diferentes países. Y bueno, que no es menor en lo que sucede también en Chile. En Chile también hay asesinatos de mujeres que son horribles. Pero tengo que reconocer que hay una diferencia con respecto a las comunidades mapuche. Soy mapuche y esta cifra en cuanto a la cultura mapuche en realidad en Chile no se ve mucho, no se ve en realidad no se ve como el femicidio entre las comunidades, pero sí nosotros sí lo vemos en las sociedades chilenas. Por lo general está la drogadicción, está todas las cosas más atroces se vive ahí, pero creo que en realidad a mí me ha quedado como bastante grande algunas de las cosas que yo he escuchado en este momento, porque no es lo que yo vivo en la realidad. Yo vivo en un contexto totalmente diferente y bien, voy a hablar sin micrófono mejor. Puede ser que me resulte mejor sin micrófono. Sí, mejor. Ya. Bueno, tengo en este momento quiero hacer como una pequeña diferencia. Creo que nosotros como pueblo mapuche luchamos como en contra de la violencia de género, que no tiene que ver solamente con respecto a mujeres, también acá abarca más. ¿Por qué le digo? Porque nosotros estamos viviendo una violencia, y una violencia que viene desde el Estado, que ni siquiera viene desde nosotros mismos, viene desde el Estado, que constantemente nos vulnera nuestros derechos y estamos a diario, no se imaginan las cosas más atroces que estamos viviendo allí. ¿Y por qué le digo de la violencia de género? Estamos así tratando normas porque tenemos mujeres encarceladas, hombres encarcelados, jóvenes muertos, niños baleados. Tenemos todo esto que abarca todo este contexto de violencia en el país. Creo que, no sé si lo han escuchado, pero el pueblo mapuche está constantemente en guerra. Nosotros no hemos parado, pero no hemos parado porque todos los días la invasión del Estado está allí, está en las comunidades. Estamos ahí y tenemos que aprender a defendernos a diario. Cuando se les ocurre, llegan a una empresa y se instalan en las tierras mapuche. La represa española, de hecho Endesa, va y destruye toda la naturaleza, todo nuestro entorno y se llega allá y se posesiona. Aunque nosotros luchemos, nos matan a la cárcel.
no apalean. Montones de mujeres que son, en este momento son agredidas por la policía. Ni siquiera es por su marido, ni siquiera es por un hombre mapuche, es por la policía, que te tocan, muchas de las veces te mantienen allí, y hay muchas de las mujeres que se quejan porque es tocado por la policía, pero nadie más hace nada porque no nos creen, porque para nosotros no tenemos la oportunidad de poder defendernos, porque la que reclama a la cárcel. Hoy en día tenemos a una mujer de 70 años, ella es una mujer sagrada de la comunidad porque es machi, es una mujer, una líder espiritual. Ella está presa por calidad de ser líder espiritual, en este momento de 70 años acusada de terrorista. No se lo imaginan, ¿cómo va a ser terrorista? Alguien que reclame su derecho. No sé cuál es el concepto de terrorismo que se usa ya en Chile. De verdad que hasta nosotros lo desconocemos, porque terrorista es solamente porque tú te paras y te ganas ahí colocando, queremos que nos respeten nuestros derechos, queremos que nos devuelvan nuestras tierras usurpadas de todo lo que nos robaron, pero te acusan de terroristas. Yo soy hija del primer hombre que tuvo que someterse a la ley antiterrorista en Chile, del mapuche. Era el único, de hecho el único a nivel, en ese momento con la reforma del sistema judicial, era el primer hombre de Chile que era sometido como terrorista, mi papá. Y mi papá era por calidad, porque él era igual un líder tradicional, era una autoridad tradicional de la comunidad. Y solamente porque nos paramos a defender y a pedirle a las empresas forestales que nos devuelvan nuestra tierra. Pero era fácil para el Estado de mandarte preso y acusarte y colocarte un cartel que te diga, no, que sabes que eres terrorista, ténganle miedo. Y cosas que no es así. Y así se vive a diario allá en Chile. Y constantemente se está viviendo. Y yo le digo, hay mujeres que ni siquiera han podido parir dignamente. La han engrillado. Ahí están pariendo con la policía encima. Están pariendo. Imagínense. Entonces, la verdad que no sé cómo más pudiese definir todas estas cosas atroces que nosotros nos toca vivir a diario. Y es una pena, de repente es una pena. O sea, yo estoy aquí, yo llevo 2 meses acá viviendo, y cuando cada vez que me da miedo, de hecho, mirar las noticias, porque cada vez que tú miras las noticias, ¿en qué momento? Y es una rabia constante lo que se vive allí. Lo que se vive allí, y es como que, y la prensa, todo está tapado, todo. O sea, se nota que los grandes capitalistas allí cubren, o sea, tapan al máximo todas las cosas que se viven en Chile, y no se sabe. Y entonces, como yo le contaba, que para mí igual es como, hoy día escuchaba a la chica cuando hablaba de ella, hablaba del tema del cómo poder describir lo que era ser feminista. Pero claro, para mí también es difícil, ejemplo, de describir esto, porque no es algo que nosotros lo vivamos allí, porque bien, nosotros somos un pueblo, y somos un pueblo como que un pueblo unido, y un pueblo además de unido, somos un pueblo que se conforma en familia, un núcleo familiar, y que no se ve como esta mirada como de la diferencia. En realidad yo, sin manejar mucho este tema, pero siempre pensaba, y estoy constantemente trabajando, porque también trabajo en mi comunidad, con las mujeres, y siempre tratando de hacerlas sentir que somos mucho más que esto, que nosotros tenemos, y que podemos, y que tenemos que saber salir adelante, y que, o sea, con hombre o sin hombre vamos a hacer de todo, o sea, igual podemos llegar lejos. Entonces, pero es una dinámica mía que constantemente, y también lo tengo que ver porque mi papá, a pesar de todas sus diferencias que él tenía, porque igual era un poco, o sea, viéndolo como usted lo plantea, yo puedo verlo, no, sí, que igual era un poco machista, pero dentro de eso, con sus hijas era totalmente diferente. Nunca voy a olvidar cuando mi papá nos decía,
yo quiero que ustedes estudien, porque éramos del campo y de la comunidad y con toda la pobreza encima, y para él creía que debiésemos estudiar, porque cuando ustedes estudien y sean profesionales, no tienen por qué andar esperando que ningún hueón lo mantenga. Si le va mal en la vida, no tienen por qué andar rogándole estar con ustedes. Eso era como el que mi papá nos decía. Y claro, y justamente uno después va pasando el tiempo y se va dando cuenta, claro, esto es verdad. Y es verdad porque tal vez muchas de las mujeres también nunca han dicho nada porque no ven otra salida en su vida, entonces se tienen que callar y vivir con estas cosas de la desigualdad, desigualdad de género. Pero no sé qué más le pudiese decir, no sé, pero es una mirada totalmente también diferente. Pues Marina, muchas gracias. Desde todo el proyecto y desde todo este trabajo que se ha venido haciendo, creo que hay muchas palabras y mucho todavía, ¿no? Y desde esta diversidad es que tenemos que empezar a caminar realmente por esta internacional feminista, ¿verdad? Que muchas veces ha tenido sus pros y sus contras. Y nos queda mucho por conversar, pero aquí hay que terminar, o sea, el tiempo. Sí, y bueno, y vamos a partir de eso, si alguna quiere pues acercarse y también y empezar a vincularse con este proyecto y desde esta diversidad, pues bienvenida. Y démonos un aplauso todas, ¿no? O sea, por la pasión.